Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El día de hoy quería conversarles acerca de un algo que está constantemente presente en nuestras vidas y que es el sufrimiento, sea a través de accidentes imprevistos, de males corporales, de adversidades en el trabajo o en la familia, sea que venga de cosas externas, supuestamente inesperadas, abiertamente no provocadas por nosotros. Todos los seres humanos pasamos tarde o temprano por situaciones de este tipo. Y es importante saber por qué suceden y cómo enfrentarlas. Como hombres creyentes en Dios, que tenemos el privilegio de poder ver donde los ojos humanos no pueden ver. Y es a través del conocimiento sensitivo de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios que nos da a entender estas cosas. En antiguas ocasiones les explicaba que el mal existe en el mundo por muchas razones. Dios lo permite, sí. Lo permite porque vivimos en un planeta, en un tipo de vida donde estamos para aprender a hacer la voluntad de Dios. Y no solamente, parte de aprender a hacer la voluntad de Dios, no es solamente hacer lo que Él desea, sino también desarrollar nuestra capacidad de juicio personal, de tal manera que podamos nosotros decidir y darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer en cada momento, con respecto al lugar donde vivimos y las circunstancias, para poder aprender a hacer elecciones sabias con respecto a nuestras vidas. Y eso empieza desde muy pequeños, o sea, enseñamos a nuestros hijos que no deben meter el dedo ni interferir con los puntos eléctricos porque se pueden electrizar. Les enseñamos que hay que ver el tráfico antes de cruzar la pista para que no sean atropellados. Vemos que debemos comprar una casa donde haya un terreno firme y no sea construida sobre un pantano o sobre una arena movediza que luego la casa se va a derrumbar. Y cosas de este tipo. No salir a medianoche, no ir a lugares peligrosos. De la misma manera también aprendimos a discernir las realidades espirituales. Que el envidiar a otra persona es malo, que el hablar de otra persona es malo, que el hacer mal a otra persona nos viene de vuelta a nosotros. Y esto generalmente no es una consecuencia directa de la voluntad de Dios que te está observando y te está castigando. Eso ocurre también, como Dios evita que ocurran estas cosas en otros momentos de nuestras vidas. Pero es de acuerdo a la ley de la retribución que Dios ha puesto de una manera inanimada en el universo para dar a cada quien lo que corresponde. Recompensa al que hace bien y castigo al que hace mal. De la misma manera que procreamos también, no es que Dios esté creando cada bebé en el vientre de una mujer, sino nos ha dado a nosotros los hombres la capacidad de reproducirnos. Dada por Dios, no es dada por nosotros mismos. Pero está en nuestras manos el controlarla y el administrarla de manera sabia, porque es un don sagrado el comunicar la vida. Y así de esa manera, el mal en el mundo existe por razones naturales. Es decir, si nos vamos a vivir en una zona volcánica y de pronto hay un tsunami o la tierra revienta, es obvio porque hemos escogido mal. Entonces, a consecuencia de nuestras acciones por consecuencias naturales, que no es que las consecuencias naturales se cierran sobre nosotros, pero nosotros debemos haber visto dónde íbamos a construir. La gran mayoría del mal que nos ocurre es a consecuencia de la maldad de otros, que ejercen mal sobre nosotros, sea de manera directa o de manera institucional, cuando la corrupción y el mal se han institucionalizado en la sociedad y todos los que entramos en contacto con estas instituciones somos víctimas de ellas. Y la tercera razón es a consecuencia de nuestras propias acciones, en el sentido moral. Si usamos estupefacientes o alcohol o otro tipo de intoxicantes, vamos a causarnos daños a nosotros mismos y a nuestra progenie, a los que nazcan contaminados con estas células. Si trabajamos sin cesar 7 días por semana, sin darnos un descanso, vamos a terminar quizás en divorcio o sin hijos o enfermos, porque el descanso es un derecho y es un deber delante de Dios, porque Dios nos ha dado un cuerpo humano que es limitado y necesita recobrarse.
Y si tú mal usas esta vida humana de tal manera que no le das el descanso que le corresponde por derecho divino, vas a terminar mal. Y no solamente tú, porque tú puedes estar operando una maquinaria, estar cansado y terminar haciendo daño sin quererlo a otra persona, atropellándola, destruyendo lo que tiene o a ellos mismos. Y eso es consecuencia de nuestras propias acciones. Pero ahora, esas son las consecuencias físicas de nuestras acciones. Pero ¿qué acerca de las consecuencias espirituales? Sabemos delante de Dios de que, a no ser que el hombre se esté enterado de que algo que está haciendo va contra la voluntad de Dios, no tiene culpa. Porque para que haya culpa, tienes que saber conscientemente que estás en contra de la voluntad de Dios. De tal manera que si alguien, por ejemplo, un niño, aunque eso está en nuestras conciencias, acuérdense eso, los mandatos de Dios están en nuestra conciencia. Pero digamos que algún niño se queda con el cambio que nos dieron nuestros padres para comprar pan y nos quedamos y nos guardamos, ¿ok? Quizás el muchacho no se dé cuenta que está obrando mal. Y va a haber consecuencias físicas porque se va a convertir en un ocioso, en un paria. Eventualmente se acumula esta costumbre y luego lo traduce en su vida profesional a querer sacar más beneficio que el que le corresponde. Y son aquellos que venden más caro las cosas o te dan menos por el mismo dinero que valen. Y siempre están tratando de buscar una ganancia extra ilegal para ellos. Y se convierte en una desgracia en sus vidas, porque esto atrae mal sobre nosotros de la misma manera que estamos robando al sistema u otras personas. Pero cuando sabes que esto está mal, aparte de las consecuencias físicas, hay unas consecuencias espirituales y es la condenación por haber decidido quebrantar la voluntad de Dios. En estos casos, mis estimados amigos, estamos quedando deudores delante de Dios por estas faltas cometidas. Y si no nos arrepentimos, no pedimos perdón a Dios, es que estos males nos vienen encima. Y que es parte del mal que viene a consecuencia de nuestros actos. Pero hay el mal físico y el mal espiritual. Y esta es parte del mal espiritual. Y cuando esta condenación viene sobre los hombres en esta vida, porque los castigos y los premios empiezan en esta vida y continúan a la otra para aquellos que no se arrepienten. ¿Y qué nos vienen? Nos vienen enfermedades inexplicables, como aquellos que le da cáncer al pulmón cuando nunca en su vida han fumado ni han sido expuestos a un medio ambiente contaminado. Aquellos que le vienen ceguera llevando una vida normal que ni siquiera pasan mucho tiempo en computadoras. Aquellas personas que le vienen un cáncer inexplicado o le vienen problemas respiratorios sin haber una causa externa explicable de por qué les ocurra esto. También nos vienen adversidades inesperadas, como aquella persona que está cuidando el presupuesto mensual de su sueldo y de pronto se le malogra el auto, se le enferma a esta persona, le ocurren tal y cual cosas como que si hubiera una fuerza externa obligándolo a la miseria. Cuando ese mes él tenía pensado, ok, acá está para mis gastos, esto voy a ahorrar, voy a hacer tal cosa, pero esos males inesperados vienen, que nos destruyen completamente lo que teníamos planeado. Bueno, ese tipo de desgracias inesperadas, injustificadas, adversidades y desventuras son consecuencia del castigo espiritual por nuestros pecados. Todos lo pasamos, hermanos, todos, unos más, otros menos, de acuerdo a sus maldades. Pero todos sufrimos las consecuencias de los actos que cometemos. Ahora, si tú pides perdón delante de Dios por esto, específicos pecados, el pecado, si tu conversión es honesta y paras de hacer lo que estabas haciendo, las consecuencias pararán por completo. Serás absuelto de tus culpas y las consecuencias físicas y espirituales cesarán porque Dios es el que gobierna todo esto. Pero también en el proceso de conversión hay el arrepentimiento, es decir, el decir hecho mal, la convicción de pecado, es decir, sabiendo realmente que has hecho mal, no porque te digan que han hecho mal. Tú tienes que llegar al convencimiento de por qué estaba mal. Tercero, es el deseo de cambiar. Y cuarto, la necesidad de reparar el daño cometido en la medida que sea posible.
No es solamente pedir perdón a Dios y Señor te pido perdón y no lo voy a hacer más y dejar de hacerlo y dejar ahí atrás toda la maraña que dejaste. Gente destruida, sin propiedad, daño causado, etcétera, etcétera. No es así, hermanos. Tampoco es que Dios te diga te voy a retener el perdón hasta que hagas tal cosa. Pero es deber de todo ser humano que se arrepiente honestamente el al menos tratar de reparar el daño que ha hecho. Y es en esa reparación de daños que ha hecho que a veces los humanos, aunque hemos sido perdonados por Dios, hay cierto tipo de consecuencias espirituales que pagar para reparar el daño espiritual, personal, no material, que hemos causado en otras personas. Esto es de acuerdo al juicio particular de Dios. Y hay solamente un consejo para esto, mis estimados hermanos. Dos consejos para esto. Primero es pedir perdón a Dios, darnos cuenta que hemos hecho mal, pedirle perdón a Dios para que esto sea parado inmediatamente, el sufrimiento espiritual y el sufrimiento físico. Seas absuelto por Dios de todas culpas y toda consecuencia negativa cese y pare. Debes pedirle esto especialmente a Dios y prometerle tratar de reparar en la medida que Él te muestre posible o que tú sepas que debes hacerlo. Si es reponer lo robado, reponer lo engañado o contribuir a algo que combata el mal que has hecho. Por ejemplo, si has vendido drogas, tratar de donar dinero o trabajar con drogadictos. Reparar el daño que has hecho. No que dediques toda tu vida a ello, pero que muestres que tienes deseo de reparar. Eso es lo que se llama dar frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero causa frutos, tanto en tu cambio personal como en tu actuar frente al público. Y segundo, es que si te viene esto y está sobre ti, pidas perdón a Dios y lo sufras con paciencia, porque ningún castigo es eterno. Esto eventualmente pasará cuando toda tu culpa haya sido cumplida, pero lo que generalmente sucede es que Dios te suspende esto y lo perdona y empiezas nuevamente de cero. Y eso es gracias al poder y la misericordia de Yahvé Dios, a quien debemos recurrir siempre que queremos pedir perdón de nuestros pecados. Los invito pues, hermanos, a que reflexionemos en nuestras vidas y si vemos que en la vida de alguno, no en todos, ocurra esto, pensemos qué puede haber causado esto en nuestras vidas. ¿Qué pecado hemos cometido del cual no nos hemos arrepentido, no hemos perdido perdón a Dios? Porque a veces uno dice, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, y no es específico. Es importante mencionarle a Dios los pecados uno por uno y pedirle perdón por ellos. Ahora, y por último, es que si no nos acordamos de las culpas, no podemos dar cuenta, debemos pedirle específicamente a Dios perdón por aquellos pecados que no nos acordamos, Señor, y que te ofenden. Perdónanos, absuélvenos, Señor, y danos una nueva oportunidad para vivir una vida conforme a tu voluntad, en verdad y en rectitud. Y los invito a esto, hermanos, y todo sufrimiento estará bajo control, porque el único que tiene poder sobre todas las cosas es Dios Todopoderoso. Y si estamos con Él, como dice la Biblia, no hay nada que esté en contra de nosotros. Ni ley de retribución, ni maldiciones, ni malos deseos, ni envidias, ni hechizos, ni violencia, ni nada en absoluto, porque el Dios Altísimo nos está protegiendo. Pero para eso es necesario que recurramos a Él. Él nos ama y nos espera, pero espera nuestra reacción. Es importante que nosotros reaccionemos y vengamos a Él pidiéndole ayuda y perdón. Y no tengan la menor duda de que Dios, Yahvé, los recibirá, los perdonará y los cubrirá con su poder y los librará de todo mal. Dios les bendiga, hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.